Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional. ¿Cómo estás, Oscar? Días, Siempre un bienvenido. Bueno, yo quiero comenzar por las consideraciones que tienes al presupuesto que ya fue aprobado en la Asamblea Nacional, presupuesto 2025, así como la ley de endeudamiento. Sí, bueno, nosotros decíamos en el debate lo llevó el compañero Luis Eduardo Martínez, porque yo estaba cumpliendo compromisos en el exterior, pero el debate por ahí lo llevó el diputado Luis Eduardo Martínez. Primero, bueno, que es indispensable el anclaje del presupuesto a una moneda dura, entiéndase el euro, el dólar, de tal manera que el presupuesto no pierda su capacidad en el poder adquisitivo, porque se nos presenta que ya al momento de la aprobación del presupuesto, y aún sin estar en fase de ejecución, ha perdido prácticamente el 10% de su capacidad de compra como consecuencia de la devaluación, en virtud de que el presupuesto está diseñado en bolívares. La devaluación semejante a la que sufren los propios trabajadores venezolanos con su salario cuando reciben un salario en bolívares, y que al momento en que lo van a utilizar ha perdido su capacidad de compra para la adquisición de los bienes de primera necesidad. Entonces decíamos que es indispensable el anclaje del presupuesto en una moneda dura, además que en el caso del Ejecutivo Nacional, como vende petróleo en moneda extranjera, en dólares, pues los gastos se mantienen en bolívares, pero los ingresos sí se reciben en dólares. En consecuencia, prácticamente el presupuesto se indexa para los ingresos, pero no para los gastos. Otra consideración muy interesante, tomando en cuenta las consideraciones que hiciste el año pasado, también al presupuesto 2024, tienen que ver con las previsiones hechas en la partida 401 para posibles aumentos de salario de los trabajadores de la administración pública, ¿no? Señalábamos que no había incremento salarial para los trabajadores de la administración pública, bomberos, policías, maestros, funcionarios de los ministerios y en general de toda la administración pública, que tienen su previsión presupuestaria para el pago de salarios en el presupuesto del año 2025, no tienen incremento salarial. Todo se está incluyendo en un pote a través del cual se paga el sistema patria y se pagan el sistema de bonificación, que ha hecho que se pierda la capacidad de salarización del ingreso integral de los trabajadores, y esencialmente se ha practicado una política de bonificación que no tiene ninguna incidencia en todos los otros conceptos laborales, como prestaciones sociales, vacaciones, antigüedad, etcétera, en virtud de lo cual consideramos que la política del gobierno es cada día más perjudicial para con el salario, en la medida en que se privilegia para el ingreso los mecanismos de los bonos. Oscar, otra consideración que me gustaría que compartieras con nosotros es la que tiene que ver con la forma en que se clasifican los ingresos petroleros en el presupuesto 2025, que ya también ustedes lo habían cuestionado en el presupuesto 2024. Venimos ratificando que en el caso de los ingresos petroleros se siguen considerando unos ingresos extraordinarios y no se consideran ingresos recurrentes y ordinarios, como deberían considerarse, para incluirse en la base de cálculo para el situado constitucional para los estados y municipios. En consecuencia, se le está escamoteando a las regiones parte de la base más importante, que es el ingreso petrolero, para el cálculo de los ingresos de cada una de las regiones y de los municipios. Y pues la razón que el gobierno aduce es el tema de las sanciones, pero hemos visto pues que el proceso de sanciones se ha venido flexibilizando. Ojalá no regresen más nunca las sanciones, pero se flexibilizó primero con la licencia general número 40 y ahora con las licencias particulares que se han venido otorgando en todos los negocios que se han ido a plantear ante los FAC para hacer negocios petroleros en Venezuela. Lastimosamente, un sector de la oposición venezolana, la oposición radical venezolana, le entregó las decisiones que deberíamos tomar los venezolanos a la OFAC y al gobierno de los Estados Unidos, y ahora para hacer cualquier negocio de petróleo se depende de una autorización o una licencia OFAC, y eso sirve como mecanismo de pretexto para el gobierno para decir que no puede incluirlos como ingreso ordinario, porque se trata de un ingreso que no sabe si va a ser recurrente por el hecho de las sanciones. Oscar, quisiera cambiar un poco de tema, porque también hay un debate sobre la reforma de las leyes electorales que además se ofreció que se aprobara este año, al cual le quedan escasos 21 días. Y pareciera que tan solo queda una sesión y el gobierno no ha presentado ningún proyecto con relación al tema de las leyes electorales. El gobierno es la mayoría en la Asamblea Nacional. Nos habían ofrecido y dimos un gran debate para la ampliación de la representación proporcional, para buscar mecanismos que fueran mucho más representativos de las voluntades de los venezolanos. Es decir, que ya se concluyó la consulta pública.
No, aún estamos en fase de consulta, pero la comisión no ha vuelto a ser convocada por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Pareciera entonces que nos vamos en el 2024 sin haber resuelto el tema de la reforma de las leyes electorales y los mecanismos de representación proporcional que habíamos planteado profundizar, una representación mucho más eficiente, el hecho también de que intentáramos buscar un voto útil va a quedar para el año 2025. Aspiramos que no se quede en el tintero este proyecto de reformas electorales, pero que casi que es prácticamente imposible ya sacarlo en lo que queda de este año. Ahora, cuanto a las propuestas que ustedes habían hecho, que ya nos las comentaste tú en el espacio, también Luis Eduardo Martínez nos había dado algunas consideraciones al respecto. ¿Qué acogida tuvieron? ¿Qué percepción tienes de la acogida que tienen esas propuestas en el bloque tenían una buena acogida por parte del bloque mayoritario oficialista, pero no se han llegado a concretar en un proyecto de reforma de las leyes electorales. Habíamos acordado en una primera fase por lo menos revisar la ley de procesos electorales, que tiene incidencia directa en la convocatoria de elecciones, porque hay que modificarla con por lo menos 6 meses de anticipación a la próxima elección, tal como lo señala nuestra Constitución. Y la ley de procesos electorales, la ley orgánica del Poder Electoral, y ya había más o menos un acuerdo para modificarla. Aspiramos que ese acuerdo se mantenga sobre la mesa y que podamos ratificar en el mes de enero esa modificación de la ley. Y esos acuerdos están alrededor de lo que nos estás comentando, la representación proporcional y qué otros aspectos. La representación proporcional, la paridad de género. Estamos hablando de profundización de los mecanismos de democracia y de hacer el voto mucho más eficiente para la representación de la gente. Aspiramos que eso se mantenga en enero y que podamos retomarlo para que esas consideraciones se mantengan y esos proyectos de ley se conviertan en ley de la República. Vamos a convocar unas elecciones mucho más inclusivas para el año 2025, que nos vienen 3 grandes procesos electorales: la elección de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados a los consejos legislativos y la elección tal vez más importante, que es la de la próxima Asamblea Nacional para el periodo 2025-2030. Estamos conversando con Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática. Oscar, este próximo domingo 15 de diciembre se cumplen 25 años de que fue aprobada la Constitución de 1999. Yo quisiera una consideración al respecto de tu parte. Bueno, nosotros un proyecto constitucional que adversamos en su momento, por el cual nosotros no votamos, lo hemos asumido como propio a partir de que se convirtió en el documento del pacto social de todos los venezolanos. La Constitución es lo suficientemente inclusiva, lo suficientemente abarcadora de las expectativas de todos los venezolanos y se ha convertido hoy en el gran documento del pacto social entre todos los venezolanos. Nuestro contrato de convivencia social es esta Constitución que hemos asumido todos y que ahora la defendemos todos como uno solo y que asumimos que es el punto de encuentro de la voluntad política venezolana. Por eso celebramos los 25 años de la Constitución, aspiramos que se profundice en su desarrollo. Creemos que hay cosas que aún no terminan de desarrollarse de esa propia Constitución. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ese capítulo de materia de derechos humanos que es tan obsequioso en esa Constitución no termina de verse desarrollado del todo cuando uno ve que hay más de 2.000 presos políticos y que esa letra de la Constitución que establece el respeto de los derechos humanos y una profundización de los derechos humanos en Venezuela no termina de concretarse en realidad en la actuación pública. Por otro lado, creemos también que el tema de la descentralización es indispensable, que se retomen las competencias para los estados y los municipios que están previstas constitucionalmente, tales como las de carreteras y autopistas, tales como las de puertos y aeropuertos, que sean nacionalizados por la vía de sentencia y por la vía del control del Poder Nacional de esos organismos. Por ejemplo, en el Estado Nueva Esparta, al cual yo soy diputado, la gobernación le correspondería administrar el puerto y el aeropuerto y está en manos de un instituto de carácter nacional como es la Bolivariana de Aeropuertos, en el caso del BAER, por el aeropuerto, y en el caso del pues está administrada por Bolipuerto, en virtud de lo cual esas competencias que en principio corresponden al Estado Nueva Esparta han sido nacionalizadas por la vía de los hechos. Por cierto, y hablando de Nueva Esparta, ¿cómo está el tema de la energía eléctrica? Bueno, está totalmente resuelto el tema de la luz de Margarita, gracias a Dios y gracias a una actuación importante por parte de los trabajadores de Corpoelec, pero acuérdense que no se trataba solamente de un tema eléctrico, sino se trataba del tema de la distribución del gas
que le llega a las plantas termoeléctricas, que son las que surten el servicio de Margarita. Pero además, creo que es indispensable aprovechar la emergencia para terminar de fortalecer el sistema eléctrico de Nueva Esparta, terminar de fortalecer las 2 plantas termoeléctricas que no están funcionando a su plena capacidad, retomar la capacidad completa del cable submarino que va desde tierra firme y que el cable se convierta en una especie de... Que por cierto estaba en un proyecto que se hizo con la CAF, ¿no? El proyecto CAF, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que aquel que le dieron su aprobación a los señores Guaidó y su compañero. Bueno, toda esa oposición radical que se opuso a que se aprobara el proyecto CAF PNUD para la electricidad de Nueva Esparta, Zulia, Táchira, Mérida y los estados que tienen la situación más grave desde el punto de vista eléctrico, decían que si se le ponía a luz a Margarita y al Zulia, se iba a fortalecer Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se quedó y los margariteños nos quedamos sin luz igualmente. En virtud de lo cual es indispensable retomar estos mecanismos de financiamiento internacional, buscar los mecanismos. Sabemos que se trata de grandes cantidades de dinero por el costo de estos servicios públicos, que son muy pesados, pero que es indispensable buscar esos recursos para el fortalecimiento del sistema eléctrico de Nueva Esparta. Amén de que debemos empezar a incentivar el uso de las energías alternativas, tales como la energía solar y eólica, que en Margarita tenemos, gracias a Dios, sol y viento durante todo el año. Así es, y un enorme potencial para que la isla pueda por fin ser autosuficiente en este sentido, ¿no? Y que el gobierno nacional deje de utilizar el monopolio eléctrico que tiene en materia en el estado de Nueva Esparta y en toda Venezuela, para que todo el que pueda generar energías alternativas lo haga al menor costo posible y bajo su propia responsabilidad. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Oscar. Siempre bienvenido. No, siempre un placer conversar contigo y siempre muy sabroso, además. Gracias y espero que recibas una feliz Navidad, porque creo que ya no nos vamos a encontrar más hasta el próximo año. Y que el Niño Jesús nos traiga un enero exitoso. Así y un 2025 exitoso y de felicidad para todos los venezolanos. Gracias a Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta, es miembro de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Vamos a la pausa, ya volvemos.